Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, a ver, arranquemos por ahí, si te parece. La noticia básicamente plantea que el Fondo Monetario Internacional le elogió al gobierno, liberó 800 millones de dólares respecto del programa que está vigente. Y hace un par de reclamos, ¿no? Sigue mirando de cerca las políticas económicas del gobierno. ¿Vos qué lees de eso? Bueno, a ver, primero veamos de qué se trata. Se trata de un tramo de la renegociación de deuda que hizo el gobierno anterior. Es decir, lo que se llamó la negociación de Guzmán, sí, para ponerle nombre y apellido. Sí. Y que se está terminando, creo que falta algún tramo más, de acuerdo a los vencimientos que tenía el crédito original que obtuvo Argentina bajo el gobierno de Macri. Que se dividió en revisiones, esta es la octava. Que se dividió en revisión y esta es la octava. Entonces la Argentina paga, cuando le aprueban la revisión, el fondo le devuelve lo que Argentina pagó, digamos. Así funciona el tema. Lo que se negoció fue plazos distintos, tanto así que todos los nuevos créditos, los nuevos tramos van a comenzar a vencer en el 2026, los primeros que negoció todavía la gestión anterior, y todos tienen 10 años de vigencia, digamos, para ser pagados en sucesivas cuotas. La primera cuestión, esto no es nada nuevo, es más de lo mismo. Efectivamente, la diferencia está en el elogio que hace el Fondo Monetario sobre la actividad del gobierno, y donde lo felicita por haber sobrecumplido. También dice, mirá, yo estaba leyéndolo, las autoridades han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones. Bueno, podríamos discutirlo. Tomando esa frase, sí, yo te diría que todo el resto está en duda, ¿no? Porque el gobierno está mostrando que dice mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, etcétera, etcétera, pero esto que dicen es un bolazo pero monumental, ¿no? Bueno, por lo menos hay mucha gente en el país que lo discutiría, ¿no? Jubilados y jubiladas y beneficiarios. Madres y niños vulnerables con ampliación de la asistencia social. Sí. Pareciera que están mirando otro canal. A ver, digámoslo fuerte y al medio. En las pensiones una licuación monumental. Así es. Y ajuste en todo tipo de plan social. Claro, por eso. Ahora, el fondo dice que los resultados son mejores de lo esperado y que el gobierno sobrecumplió las metas. Sí. No es ni más ni menos que lo que también ha dicho el presidente todo el tiempo, incluso lo decía en campaña, que él no iba a tener problema con el Fondo Monetario Internacional porque su ajuste iba a ser mucho más brutal que lo que el Fondo Monetario le pedía, y está cumpliendo. Claro. Sí. Es decir, que hay que decir que en ese sentido no hay mucha novedad. Lo que el gobierno venía diciendo, ¿no? A ver, te pido traducción para dos frases del documento. Una, cuando el fondo le pide al gobierno afinar marcos de política monetaria y cambiaria. Bueno, claramente el Fondo Monetario siempre está en desacuerdo con que haya controles de cambio y lo presiona al gobierno para que aumente la liberalización y vaya eliminando lo que ellos llaman el cepo. Pero también te quiero decir que entre los logros que le destaca el fondo, habla de la corrección en los precios relativos. Sí. Cosa que yo me he aburrido de explicar qué quiere decir, ¿no? Que justamente la pérdida de valor de los salarios y justamente de las jubilaciones, que son caídas muy importantes, ¿no? Sí. El otro elemento. Y la verdad que te feliciten por eso, bueno, está bien. Mirá, sí, claro. El nivel general del índice de salario del INDEC
dice que en términos reales, en marzo, se conoció el dato estos días, hubo una caída de 0,7 frente a febrero y de un 22,4 frente a marzo del 2023. ¿Escuchaste? Uh-huh. Los salarios reales promedio de los trabajadores en la Argentina en marzo, es el último dato que se conoce, que publica el INDEC, digamos, reflejan contra el mismo mes del año anterior una caída del 22,4. Y cuando te metes en el dato, los no registrados menos 40,9, sector público menos 26,9 y el sector privado registrado solo 14,5 de caída. ¿Oíste? Tilde verde para el gobierno. Entonces, felicitado. Claro. Claro, es una maravilla lo que están haciendo. No se lo plantea y no se lo dice así, pero efectivamente ocurre. No, pero más o menos lo dice así. Hay un dato, hay otro planteo que hace el fondo que le pide al gobierno que atienda cuellos de botella para el crecimiento que observa en este momento de la actividad económica. Bueno, pero esas cosas las dice siempre, son generalidades. Y que nunca te va a decir que el fondo quiere que a la gente viva peor. No, claro. ¿No? Siempre habla de que se resuelvan los problemas, que el país crezca, que crezca la justicia social. La generalidad, ¿te imaginás que el fondo dijera proponemos que crezca la injusticia? No podría ser. El tema es cada vez que hablan de las medidas, las que elogian, y lo que dicen que falta, ¿no? Ahora, Carlos, en una mirada de humanidad, uno... Vuelvo a repetir, sí. En el recorte del gasto, en el primer trimestre, el 34,8 es jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Pese a que el fondo dice que se le mejoró la situación de los jubilados y los pensionados, ¿no? Sí, claro. Entonces no sé cómo se podría leer complementariamente las dos cosas. Pero además con premeditación, porque se sabía, cuántas veces lo hemos conversado también, se sabía que no había posibilidad de ese margen de ajuste que el gobierno planteaba. Me cansé de sin afectar, claro. Cansé de decirlo. A ver, Carlos, en términos humanos, si nosotros miramos las cosas con la humanidad que nos caracteriza y es el motor de nuestras acciones, ¿no? Uno entiende que esto falla por el lado del padecimiento de sectores muy importantes de la sociedad. Sí. Ahora, en términos macro, vamos a ponernos en la piel de alguien que solamente ve las planillas y el análisis de los datos macro. El riesgo que tiene en este momento el plan económico de Milei tiene que ver con si logra que ingresen. Lo pregunto porque es lo que se le pide al fondo. Ahora un rato Néstor va a hablar del swap con China. ¿Es en el riesgo de que no le entren dólares y tenga que devaluar? ¿Ese es el punto de quiebre para vos en este momento del plan económico de Milei? El gobierno apuesta a conseguir dólares para eliminar lo que ellos llaman el cepo, y sí. Siempre digo lo que ellos llaman el cepo, me aburrí también de decir, se ha generalizado ese uso y es una maldad porque el cepo es un instrumento de tortura. Sí. Y esto en realidad se trata de la administración de un bien escaso como son las divisas en un país como la Argentina. Claro, llamarlo cepo busca cancelar esa política económica, esa herramienta de política económica. Así es. Entonces, el plan original, según todos dicen, es que haciendo buena letra, el fondo le iba a dar plata fresca, porque ahora no le da un mango. Sí. Vuelvo a repetir lo sí, que... es parte del acuerdo, sí, le da para que le pague. Le da para que le pague. No, mejor dicho, primero Argentina le paga y le devuelve lo que Argentina le paga. Bien. No le da para que le pague. Al revés, Argentina paga y después te lo restituyen. Cuando pasaste el examen te lo dan de vuelta. Y estás en el punto de partida. Sí. Ahora, el punto de partida es que seguimos debiendo los 45.000 millones de dólares. Y te quiero decir otra cosa. Por lo menos en el comunicado, ni en lo que dice el gobierno, veo una palabra respecto de algo que también me he cansado de repetir,
que tiene que ver con el tema de los sobrecargos y de la tasa que estamos pagando, porque a este gobierno tan preocupado por el equilibrio fiscal, el desembolso que se hace por intereses por la deuda con el Fondo Monetario se ha incrementado. No es culpa del gobierno, ni de este ni del anterior, es culpa de estar endeudado y de lo que pasó en el mundo, pero la realidad, ¿cuál es? Que cuando se tomó este préstamo, cuando lo tomó Macri, la tasa de interés era 1.9 y ahora es 5 y pico. ¿Por qué? Porque subieron las tasas en el mundo entero, por todo lo que pasó en el mundo en la lucha contra la inflación de las economías centrales, que se hace sobre la base de la suba de las tasas de interés, y la tasa de interés del fondo se calcula de acuerdo a esas subas, y entonces estamos pagando 5 y pico. Pero además tenemos 3 puntos de multa, porque le debemos mucho. El fondo tiene en su reglamento, yo ya lo expliqué también infinidad de veces, pero no importa, una regla que dice que cada país puede tomar un crédito equivalente a un X% de lo que es su aporte al patrimonio al patrimonio del fondo, al capital del fondo. Bueno, Argentina está bandeadísimo, excedidísimo, y entonces tenemos por eso una multa. En realidad la multa la tendría que pagar el fondo, que nos dio el crédito de más. Es una locura lo que sucede, casi una grosería, porque ellos te dan un crédito que no te deberían haber dado y te castigan cobrándote más caro. Cosa que te voy a decir una cosa, se lo hacen a Ucrania también, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo funciona esto. Ahora, vuelvo un poquito... Que nosotros estamos pagando por este crédito en dólares una tasa más sobrecargo es del 8 y pico %. Y eso, calcula cuánto es el 8,5% de 45.000 millones y vas a ver cuánto pagamos, entonces cuál es el costo financiero y cuánto influye en el tema fiscal para la Argentina este tema. Entonces, ¿cómo que este gobierno que pelea tanto por el equilibrio fiscal no protesta por lo menos por la sobretasa? Bueno, ¿será que no tiene tanta gana de pelearse por eso o con esos? Pero vos te das cuenta que la magnitud, acá se le recorta a los comedores, se le recorta a la gente las jubilaciones mínimas, se recorta por todos lados y no estamos dando pelea. Yo no digo, debería estar en cualquier comunicado, debería estar en cada presentación. Sí, claro. Después, yo no digo que se resuelva, porque lo tiene que resolver el directorio del fondo. Yo creo que es un tema en el que hay una gran resistencia de la burocracia del fondo. No, pero está bien, cualquier gobierno que quiera a su representado, digamos, debería estar, aunque no lo logre, debería estar diciendo, che, mirá, yo estoy defendiendo. Chacho, déjense de joder, estamos ajustando a todo el mundo, dejen de cobrarnos la sobretasa. Más te digo, el año pasado, si vos buscas, vas a encontrar declaraciones de Georgieva, donde ante la insistencia del gobierno anterior decía que en fines del año pasado en el directorio se iba a tratar el tema de los sobrecargos. Lo que pasa, se me ocurre, Carlos, acá lo meto un poco a Néstor, pero se me ocurre que sería un gesto de soberanía política que a un país que lo quieren para extraerle el litio, el petróleo, los granos sin valor agregado, no corre, digamos. No es el perfil de país que quiere el concierto internacional para nosotros. Vos me estás preguntando por el comunicado del fondo y yo te estoy dando mi versión o mi visión sobre el comunicado. No, pero para poner negro sobre blanco, nada más. Vuelvo a una pregunta que te hacía recién. Algo que después Néstor lo ampliará. Ojo, que lo de China no es que nos están por dar plata fresca. Lo que se está discutiendo es si nos van a renovar lo que nos dieron, es decir, si no nos van a obligar a que les paguemos también. Está bien. Ojo, ¿no? Porque algunos fantasean. Acá hay un uso del idioma y de la frase
Pero me dice, está bajando la inflación y algunos creen que están bajando los precios de las cosas. Está subiendo menos cuando está bajando la inflación. Y acumulado Pero con todo lo que ya subió. Lo que vale es el cambio de los precios relativos. Claro. Lo que vale es el cambio de los precios relativos. Si los precios aumentan el 5% y tu salario no aumenta el 5%, tu salario vale menos y vos podés comprar menos y baja el consumo. Ahora, cuando pasa eso, también bajan los ingresos fiscales y hay que seguir ajustando y es el ajuste infinito. Claro. Lo que tendríamos que estar festejando es si la inflación es de 5 y los salarios aumentan un 25. Claro, o el 7. Pues está bien, bueno, y progresivamente le va ganando, está bien. Porque, claro, decir, bueno, no, vamos, no, con gradualismo, todo lo que quiera, bueno. No, pero yo te estoy diciendo, te dije cuánto perdieron los salarios reales en un año. Sí. Y ahora seguramente viene el momento de que los salarios puedan empardarle a la inflación, pero con esa pérdida, cristalizar esa pérdida. Claro, pero escuchame una cosa, mirá, yo estoy mirando un informe. Me estás debiendo una pregunta sobre la macro y Milei, pero te dejo pasar, ¿eh? No. Dame lugar antes de que termine la charla. Yo te voy a contestar una de la macro. Mirá, justamente, estaba mirando un informe de perspectivas económicas de la OCDE. Sí. Que es los países centrales, digamos, ¿no? Organización del Comercio y el Desarrollo, son los grandes. Sobre las perspectivas globales. ¿Sabes que es impresionante? Hay un gráfico que dice que el mundo va a tener en el 2024 un crecimiento del PBI del 3,1. Sí. Que va desde países como la India, que encabeza, que va a crecer el 6,6, a Arabia Saudita, que dice, a Alemania, que va a crecer el 0,2. En la lista hay solo 2 países con decrecimiento. Uno es Arabia Saudita, que va a decrecer, según esta información, un 0,2, y el otro es la Argentina, que va a decrecer, según la OCDE, un 3,3. Tremendo. Estoy dando, esto no es un dato raro. ¿Esto es parte de, esto encuadra dentro de Volver al Mundo o no? Esto es Volver al Mundo, claro. Sí. Está bien. Bien. A ver, voy a la pregunta. Quiero saber qué es lo determinante. A ver, se está complicado la negociación con China para renovar lo que hay, es decir, para no tener que pagar más. Sí. Está la liquidación... Supongo que finalmente China va a renovar. Está bien, pero no es un ingreso fresco, digamos. No, nada. Todo lo que tiene que ver con las exportaciones están, por lo menos ahora, en niveles bastante bajos. Se dice, ya lenguaje común, que están esperando un mejor tipo de cambio. Un mejor tipo de cambio, porque el tipo de cambio real competitivo, es decir, el tipo de cambio real en función de las exportaciones que la Argentina hace a los países que le vendemos y la relación entre la moneda argentina y la moneda de esos países, sí, está en los niveles previos a la devaluación de agosto del año pasado, cuando desde todos esos sectores decían que había un atraso cambiario enorme. Sí, claro, y te pedían... Luego vino la devaluación del 20 y pico % que hizo la administración anterior, 21 creo que fue, sí, y que, ¿te acordás que decía que el fondo le pedía el 100? Sí. Y que el gobierno terminó negociando un 21, y después está la del 118%. Que se mandó el gobierno de Milei, ni bien asumió. Sí. Ahora eso se lo llevó la inflación. Sí. Y entonces estamos de vuelta como en el punto de partida. Bien. Y entonces los exportadores dicen, che, a este tipo de cambio no me conviene, guardo. Entonces, ¿sabés lo que más creció en la producción argentina del último tiempo? ¿Qué? Silo Bolsa. Y no es un chiste, récord de fabricación de Silo Bolsa. Bien, dicho eso, no entra por exportación agropecuaria, está difícil con el fondo por inconsistencia. Por exportación agropecuaria va a entrar
porque los exportadores, los productores necesitan liquidar una parte siempre, pero liquidarlo como han hecho siempre. Vos fijate que el año pasado, pese a la mala cosecha que hubo enormes exportaciones de cosas que estaban guardadas. Bueno, la pregunta es si le alcanza, si ese ingreso paulatino, a cuentagotas, pero ingreso al fin, le va a alcanzar al gobierno para evitar una devaluación. Quiero preguntarte si ahí está oscilando la moneda, digamos. Yo creo que el gobierno no quiere hacer una devaluación. ¿Pero puede evitarla? Y puede, seguramente, a costa de tener otro tipo de estrangulamiento. Habrá que ver. También puede hacer cosas distintas a una devaluación, como las que se hicieron en la gestión anterior, de dar determinados beneficios otro para tipo la de cambio de las exportaciones, sí, sin devaluar. Entonces, asumir un costo, pero no se traslada al precio de las importaciones. Está bien. Porque cuando se traslada al precio de las importaciones, vos tenés que tener en cuenta que los productos importados influyen en una enorme, no es solo cuando se importa una heladera, es todo lo que se importa de parte. Te pregunto esto, Carlos, en definitiva lo que te estoy preguntando es si ahí estás viendo, digamos, el fleje del gobierno en materia de política económica. El gobierno no lo veo yo, lo ve todo el mundo. Bueno, porque se habló durante el fin de semana mucho, todo rumor, no te voy a preguntar por eso, pero se habla permanentemente de un cambio de ministro de Economía, digamos, ¿no? Entonces, por eso te quiero preguntar si... No te estoy metiendo en eso, solo digo que se habla, no te voy a meter en esa. Porque, además te voy a decir algo que alguna vez ya dije, otras veces dije. Sí. Los cambios de ministro de Economía no se anuncian. Las devaluaciones tampoco. Tampoco. Bueno, por eso estoy vinculando una cosa, lo que se está... Todo eso todo eso sucede cuando sucede y nadie dice, nos vamos a reunir hoy para analizar si devaluamos. Pero por eso mi pregunta es si en este punto, sacando el sufrimiento de la gente, que por supuesto es un factor muy importante en la política y en cualquier modelo económico, pero si en el punto del análisis estás viendo ahí la variable clave, crítica, en este momento de Milei. Para la política de este gobierno, sí. Bien, ahí está. Pero porque este gobierno abre las importaciones, hace una cantidad de cuestiones que si llega a devaluar, inmediatamente todo se le va a precios. Y entonces otra vez tiene una disparada inflacionaria y toda esta... Vos imaginate que si vuelve a haber una disparada inflacionaria con este atraso salarial y con esta caída de la actividad económica, ¿a dónde se va el equilibrio fiscal? Claro. Porque no te olvides que el gran caballito de batalla con el que el gobierno hace todo el tiempo bandera, insiste, es en esta maravilla de haber logrado en un trimestre pasar del déficit fiscal al superávit, aunque ya todo el mundo se lo dice, porque incluso, bueno, no solo haciendo esa brutal poda que se hizo a las jubilaciones, sino también directamente no pagando facturas. Y hay una cosa ahí que está dando vuelta, que el gobierno tomó 3.200 millones de dólares de reservas del Banco Central y le dio una letra a 10 años. Uh-huh. Esto acaba de pasar. Esto que nunca el gobierno iba a hacer, ¿no? Esto que nunca el gobierno iba a hacer, que no había que hacer jamás. Sí. Bueno, digo yo porque de esto se habla poquito, pero de 3.200 millones de dólares que el Central tenía de reservas, productos de todas estas cosas que comentamos recién, y que se la cambiaron por un papelito a 10 años. Al Tesoro. Que cuando hacía algo parecido al gobierno anterior era un sacrilegio absoluto. Bueno, Carlos, el miércoles estás con comisión, ¿no sabes todavía? No, sí, el miércoles hay comisión, hay plenario de comisiones de presupuesto y de acción de seguridad social, para tratar el tema de las jubilaciones, justamente. Y habla Pose también, ¿no?
No, eso es en el Senado. El Senado de habla pose, va a estar la atención puesta en el Congreso. Bueno, el miércoles por ahí no nos vemos, pero por ahí inventamos. Casi seguro que no nos vemos porque la reunión del pleno de comisiones es a las 3 de la tarde. Capaz que inventamos algo, a ver qué pensás del tema inflación, que me parece que este dato va a estar interesante para volver a poner arriba de la mesa aquello de que no importa el número, importa lo de los precios relativos, el salario. Así es. Carlos, un abrazo grande, gracias. Chau. Carlos Heller. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos